Buenos días, iglesia, que Dios me los bendiga. Amén. Este mensaje de esta mañana, hermanos, se titula La maldad del corazón. Vivimos en una sociedad donde el mal parece crecer cada día. Las noticias muestran violencia, corrupción, engaño, injusticia y falta de amor. La palabra de Dios nos enseña que el verdadero problema no comienza en la sociedad, sino en el corazón humano. Génesis 6 nos muestra el estado espiritual de la humanidad antes del diluvio. Dios observó la condición del hombre y reveló una verdad que sigue siendo vigente hasta el día de hoy. El pecado afecta profundamente al ser humano. Pero el mismo mensaje también presenta una esperanza maravillosa, la gracia de Dios. Este mensaje, hermanos, no es para producir desesperanza, sino para conducirnos al arrepentimiento y de una vida transformada por Cristo. Así es, amén. Ahora, Dios conoce la verdadera condición del corazón. Esta mañana, hermanos, vamos a comenzar, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Dios no solamente observa nuestras acciones, Él conoce nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos y nuestras verdaderas necesidades. Muchas personas pueden aparentar una vida correcta delante de los demás, pero Dios ve aquello que nadie puede ver. El profeta Jeremías declaró: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y en Mateo 15, 19 Jesús también enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los robos, las mentiras, las blasfemias y toda clase de pecado. El rey Saúl aparentó obedecer a Dios, pero su corazón estaba lleno de orgullo y de autosuficiencia. Dios rechazó su desobediencia porque veía más allá de las apariencias. Estamos hablando de la maldad del corazón esta mañana. En Génesis nos da una breve descripción antes del diluvio de cómo estaba el corazón de la humanidad en aquel tiempo. Llena de pecado, de maldad, cosas perversas, que todavía en este tiempo, hermanos, el mundo sigue. Amén. Pero Dios hizo una promesa que Él nos iba a destruir con diluvio, Amén. Pero el corazón, hermanos, aún desde aquel tiempo, aún el mundo mirando las cosas que nuestro Señor, que Dios ha hecho por la humanidad. Jesucristo murió por nosotros para la humanidad, y aún así el mundo sigue siendo rebelde. Amén. Si el mundo sigue siendo maldad, cosas malas, las noticias las miramos todos los días. Miramos cosas del mundo, crímenes, cosas que pasan todo alrededor, hermanos, y el mundo está lleno de mal. No todo el mundo, hermanos, pero la mayoría del mundo, cuando decimos el mundo, son los que no conocen a Cristo, los que no tienen a Cristo en su corazón. Todo el mundo está lleno de maldad. Amén, gloria a Dios. Antes de señalar la maldad del mundo, debemos de permitir que Dios examine nuestro corazón primero. El crecimiento espiritual comienza con una evaluación sincera delante del Señor. Ahora, el pecado produce dolor en el corazón de Dios. Créanlo o no, hermanos, que el pecado produce dolor en el corazón de Dios. Para esto, hermanos, vamos para Génesis, ahí mismo en Génesis 6, vamos para el versículo número 6. Génesis 6, 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Y le dolió en su corazón. El amor de Dios, hermanos, desde aquel entonces siempre ha tenido el amor para la humanidad. Pero aquí la palabra confirma: y le dolió en su corazón. Se decepcionó de su creación.
se decepcionó de la humanidad, lo que Él quiso hacer en aquel tiempo por causa del pecado, todo se acabó. Ahora hay muerte, hay más pecados más serios. El mundo no busca a Dios. El mundo no busca a Dios. La Escritura dice que Dios se entristeció por la maldad del hombre. Eso demuestra que el pecado nunca es algo insignificante. Dice un pecado, no, es una mentirita. Es un pecado, hermanos. Toda desobediencia rompe la comunión con Dios y trae consecuencias. No es tanto que el tamaño del pecado, hermanos, sino que es desobediencia. Desobediencia a nuestro Padre. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El rey David pecó gravemente contra Dios, aunque recibió perdón, también experimentó las consecuencias de sus decisiones, y es lo que nosotros a veces no queremos pasar, hermanos, no queremos entender o aceptar. Que tenemos, aunque esté Dios con nosotros, aunque recibamos el perdón de Dios, pero también tenemos que experimentar las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando Él reconoció su pecado, escribió en el Salmo 51 que muestra mucho arrepentimiento. Si leemos el 51, hermanos, del Salmo, ahí hay mucho arrepentimiento que el rey David escribió. En su momento, él tenía bastante arrepentimiento, pero tuvo que pasar por las consecuencias. Cada cristiano debemos preguntarnos si nuestras decisiones alegran el corazón de Dios o lo entristecen. Hay que recordar que la obediencia siempre produce bendición. ¿Quieren ser bendecidos, hermanos? Obedecen al Señor, obedecen la palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. La gracia de Dios hace la diferencia. En Génesis, vamos para Génesis, ahí mismo, hermanos, capítulo 6, pero ahora va a ser el versículo 8. Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. En medio de esta generación, hermanos, que estaba corrompida, aparece esa frase, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia siempre ha sido la respuesta de Dios para el hombre pecador. Noé no era perfecto por sus propios méritos, sino un hombre que caminaba con Dios y confiaba en Él. Amén. Rahab vivía en una ciudad condenada al juicio, pero creyó en Dios y fue salvada. Más adelante llegó a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo pasó de perseguidor de la iglesia a predicador del evangelio. Gracias a la gracia de Dios. Esos ejemplos, hermanos, nos enseñan que no importa el pasado de la persona, lo que haya hecho, lo que haya sido o lo que esté pasando alrededor, porque aquí dice que Rahab vivía en la ciudad condenada. O sea, puedes estar en un lugar condenado, puedes estar rodeado del enemigo, puedes estar rodeado de cosas que no son de Dios, pero por la gracia de Dios salimos adelante. Por la gracia de Dios continúa el plan de Dios en nuestras vidas. Así es. Estos ejemplos comprueban, y estoy más que seguro que a nosotros en nuestras vidas de ahorita Dios ha obrado en sus vidas. Amén, amén. Ustedes saben a qué me refiero, y la que están mirando, hermano, también, hermana, Dios está obrando en su vida. Simplemente pide que síganos obedeciendo. ¿Quieres bendición? Obedece al Señor. Amén. No importa cuán oscura sea la sociedad, hermanos, Dios sigue buscando hombres y mujeres que viven por fe y que respondan a su llamado. Dios llama a los hijos a vivir diferentes del mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos llama para vivir diferentes del mundo. Noé construyó el arca durante muchos años mientras todos los demás ignoraban el mensaje de Dios. Seguramente fue objeto de burlas, de críticas, pero él permaneció fiel. Amén, amén.
Vamos, hermanos, para el libro de Romanos. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Daniel permaneció fiel en Babilonia, hermanos. Amén. Ejemplos. José conservó su integridad en Egipto. Los dos vivieron rodeados de maldad, pero decidieron honrar a Dios. Como cristianos, hermanos, somos llamados a reflejar el carácter de Cristo. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en cualquier lado que andemos, tenemos que reflexionar al carácter de Cristo. Nuestra conducta debe mostrar que pertenecemos al Señor. Ahora, hermanos, háganse una pregunta. Si su conducta enseña que pertenecemos al Señor. Nos podemos autoanalizar, hermanos. Esa es nuestra pregunta. Y si nuestra conducta demuestra que Dios está con nosotros, está en nuestras vidas. Es una pregunta simple, hermanos, que sí, y no tiene que ser una respuesta, simplemente para reflexionar y mirarnos en el espejo y decir, Señor, quiero seguir obedeciéndote, Señor. Quiero que me uses, tengo mi corazón dispuesto para que tú hagas tu voluntad conmigo. Tenemos que aceptar que si somos hijos de Dios, hermanos, aceptamos lo que Dios hace en nuestras vidas. No. Porque si es, hermano, basado en nuestras propias experiencias con nuestro Señor en nuestras vidas, hemos sobrepasado esas pruebas. Dios no nos ha abandonado. Nosotros no nos hemos soltado de la mano de Dios. Dios sigue estando con nosotros. Pero nosotros tenemos que permanecer en obediencia. La maldad del corazón del mundo no debe de afectarnos o conmovernos para dejar de seguir el camino del Señor. Estas personas que estaban en Babilonia, estaban José rodeado con, por decir, los enemigos, estaba rodeado con los enemigos. Y aún así Dios estaba con ellos y se quedaron. Amén. Dios está contigo, hermano. Amén. Dios está contigo. Examina tu corazón. Que ¿tengo yo maldad? ¿No tengo maldad? Bueno, gracias a Dios que no. Pero estás obedeciendo al Señor. Tú sigues siguiendo lo más básico de la vida de nosotros. Cuando llegamos a los pies de Cristo, lo más básico, sigue al Señor y obedece. Amén. No es tan difícil, hermanos. No es algo fuera de lo normal obedecer al Señor, hermano. No es algo tan grave. Pero permanecer en obediencia es donde la lucha espiritual y la lucha carnal sigue luchando en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Amén, el Espíritu quiere que se acerque más, nos acerquemos más a nuestro Señor. El Espíritu tiene la sed de la palabra, la sed de esa agua viva, tiene la sed de estar conectado con el Señor. Amén. Pero el mundo y la carne a veces nos quieren desviar. No importa qué tan fuerte esté la maldad en el mundo, hay que permanecer siempre en Cristo y recordar que somos hijos de Dios. Amén. No podemos comportarnos como el mundo, no debemos de ser como el mundo. Debemos ser el ejemplo, debemos ser lo contrario, demostrar que Dios está con nosotros en nuestras vidas. Cristo es la única solución para la maldad del hombre. La Biblia enseña, hermanos, que todos hemos pecado. Ahí mismo, hermanos, en Romanos, vamos para el capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la
Gloria a Dios. Amén. Pero también anuncia la esperanza del Evangelio. Jesucristo vino para cargar nuestros pecados en la cruz y ofrecer una vida nueva, hermanos. Cuando una persona recibe a Cristo, Dios transforma su corazón y comienza una vida nueva. Zaqueo era un hombre dominado por la avaricia. Después de encontrarse con Jesús, su vida cambió completamente. Lo mismo ocurrió con María Magdalena y muchos otros que fueron restaurados por el poder de Cristo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que han sido restaurados por el poder de Cristo. Así es, amén. Nosotros también podemos ser restaurados. Amén. Pues estamos en el proceso de ser restaurados. No nos seguimos ahorita de la mano del Señor, al contrario, cárense más. Así es, Para que nos pueda transformar más, para que nos pueda moldear a lo que Él ha llamado, que Él tiene para nosotros. La verdadera transformación no ocurre únicamente mediante buenas intenciones, educación o esfuerzo humano, hermanos. Solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón y producir una nueva creación. En conclusión, iglesia, la maldad del hombre es una realidad que la Biblia no lo oculta. Sabemos que hay maldad. La Biblia varias veces habla de personas malas, muchos reyes que se portaron mal en contra de los judíos, contra el pueblo de Israel. Hay muchos ejemplos en la Biblia de la maldad del humano, del hombre, en contra del pueblo de Dios. El mensaje central de las Escrituras no termina en el pecado, sino en la esperanza. Amén. Dios conoce nuestro corazón, pero también ofrece su gracia. Él llama a cada cristiano a vivir una vida santa en medio de una generación necesitada. Así como Noé halló gracia delante de Dios y permaneció firme, nosotros también podemos caminar en obediencia, confiando en la obra de nuestro Señor. Amén. Que nuestra vida sea un testimonio de que aunque el mundo esté marcado por la maldad, el poder de Dios sigue transformando corazones, restaurando familias y levantando hombres y mujeres que viven en la gloria de Cristo. Den un aplauso, hermano.